Buenas noches, bienvenidos al programa 116 de Economía al Cuadrado, que tenemos nuevamente a Nicolás Moraz con nosotros, un lujo que nos damos para hablar de la historia de las ideas del liberalismo. Nicolás, habíamos dejado en Estados Unidos. Contamos cómo el esclavista Thomas Jefferson como presidente destruye la constitución con la cual se lo asocia históricamente y da el primer paso del imperio norteamericano. Bueno, Estados Unidos del siglo XIX es un país esclavista, es un país, digamos, con una gran pretensión de anexiones y expansionismo militar. Y ahí habrá un hombre muy particular, nacerá un hombre muy particular, un aristócrata del espíritu, que es la única aristocracia realmente que merece respeto, un maestro de Concord que se graduará en Harvard con honores, que de hecho era un gran inventor, que desarrolló unos lápices fabulosos que podrían haberlo convertido en millonario, y sin embargo nunca le interesó el dinero. Muchos de los liberales no fueron ricos, todo lo contrario. Henry David Thoreau, este maestro de Massachusetts que se va a Concord, un pueblito que desprecia la arrogancia de las grandes ciudades y la rigurosidad doctrinaria de las grandes universidades, se encuentra como testigo de algo que considera una ignominia, una barbarie intolerable. Al mismo tiempo, un país que se dice de hombres libres tiene una enorme cantidad de su población sometida a la esclavitud. No se le reconoce siquiera su condición humana. Son reducidos a la condición de herramienta y de propiedad de otros. Lo peor que le puede suceder al género humano. Y al mismo tiempo, con una serie de falsas banderas nefastas, en Texas, el gobierno federal estadounidense, Texas que es México, sí, el gobierno federal estadounidense incursiona en la barbarie de la invasión a México. Invasión a México causada por los norteamericanos con objeto de quedarse con México y que se queda con la literal mitad de la República de México, que es la literal mitad, o sea, y es un tercio de los Estados Unidos. California, Arizona, Utah, Colorado, Nuevo México, Texas, etcétera, Oregon, todo eso era México. Y era un pedazo riquísimo en minerales, oro y plata, de México. No hay discusión posible. No, a sangre y fuego se le arrebatan a México. Y Thoreau dice, yo, hijo de Paine y de Jefferson, se ve que no lo estudió muy bien, yo no voy a permitir que mis impuestos paguen las balas que van a matar niños en México, ni las cadenas con las cuales van a capturar esclavos fugitivos y devolvérselos a sus dueños. Yo me erigiré en desobediencia civil. Hermoso, porque acá te meto un footnote. El norte antiesclavista tenía un contrato firmado con el sur donde decía claramente, si encontramos un esclavo sureño, se lo reintegramos a su dueño en el sur. Lo metían en la policía estatal y lo mandaban al sur de vuelta. Y había rebeldes que seguían la desobediencia civil, que tenían construidos los túneles que del norte cavaban y llevaban a los esclavos hacia la libertad en Canadá. Seguramente me vas a hablar ahora de Spooner, de John Brown, etc. Por supuesto, pero antes termino con Thoreau. En ese texto fabuloso, Desobediencia Civil, Thoreau deposita toda la valentía que tuvo para terminar de patadas en la cárcel por negarse a pagar sus impuestos para no financiar la barbarie. Y Thoreau cree que va a salir de la cárcel y la gente va a no solidarizarse con él, sino despertar. Y él está indignadísimo y dice, estos herederos de Washington y Franklin que claman por los cielos si el impuesto le sube 2 peniques, el Estado le sube 2 peniques los impuestos, pero se quedan de brazos cruzados y cierran la boca entre la barbarie de la esclavitud y la ignominia de la invasión a México. Y bueno, finalmente Thoreau no tuvo éxito en ese momento, aunque sus ideas inspirarían la independencia de la India del otro yugo británico
siglos después, y muchísimas cosas, las rebeliones de los comerciantes hoy en la Argentina, que nos han agradecido incluso por inculcarles estas ideas, que impidieron el regreso de la fase 1 estalinista en Tierra del Fuego, en el Alto Valle del Río Negro, en Tucumán, en Bahía Blanca y en Mar del Plata. Todo cambio, toda revolución empieza con la pluma, con la cabeza, deslegitimando el sistema que hay. Y nosotros hacemos el modesto rol de interlocutores de estos grandes de la historia con nuestros coetáneos, nuestros congéneres. Exactamente. Bueno, y de Thoreau pasamos a, que es un símbolo, es un Assange del siglo XIX, pasamos a alguien que no se resignó a la rebelión pacífica. Un capitán retirado del ejército norteamericano, retirado porque no va a pelear más para asesinos esclavistas. Acordate que a los esclavos que devolvían al sur le cortaban una mano o una pierna. Imagínate si Milongas fuera esclavo de Urnequian y se escapa y Urnequian lo manda a buscar y le corta una pierna porque se escapa, ¿no? Estaría muy contento. Ya no elogiaría tanto al empresario. Bueno, en fin. John Brown toma el fusil y con sus hijos y algunos amigos se lanza a liberar esclavos por su cuenta, muy valientemente. Y de hecho había alguien, esto es una anécdota muy curiosa, había un joven abogado muy ilustre de Boston, un exitosísimo jurista, Lysander Spooner, que había escrito un plan, que lo pueden encontrar en inglés en lysanderspooner.org, un plan para la abolición de la esclavitud, donde Spooner dice: la esclavitud es el crimen más abominable, la violencia defensiva es legítima, la defensa debe ser ejercida por terceros cuando no la puede ejercer la víctima, vamos a liberar esclavos con las armas. Exacto. Y mientras Spooner, esto es una historia interesantísima, Spooner empieza a repartir este panfleto, John Brown se comunica con él, le dice: por favor no lo hagas, que es lo que yo estoy por hacer. O sea, Spooner está esperando que alguien lo haga, John Brown ya lo estaba haciendo. Claro, mira, le dice: retíralo de circulación. Spooner no tenía ese timing entre los dos. Claro, dice, no se conocían, se conocen ahí, entonces Spooner inmediatamente va a retirar personalmente las copias que ha repartido, y John Brown se lanza a la hazaña, libera muchas familias de esclavos, pero terminan capturándolo. Mueren sus hijos. Claro que sí, mueren a sus hijos y lo capturan. Cuando lo toman prisionero, si no me acuerdo mal, en Virginia. Spooner, qué hombre Spooner. Spooner empieza a tramar un complot para secuestrar al gobernador de Virginia e intercambiarlo como rehén por John Brown. No llega a tiempo y matan a John Brown. 2 hombres van a ser los pilares fundamentales de la lucha abolicionista de la esclavitud. Después de Brown, uno es William Lloyd Garrison, que es un liberal clásico que empezó recorriendo ciudad por ciudad del norte y, cansado de la indiferencia de los norteños, se fue al sur. Entonces empezó ciudad por ciudad del sur, en cada ciudad era encarcelado, y al ser encarcelado sus ideas se volvían más populares. Y entonces, bueno, muy heroico lo de William Lloyd Garrison, y Spooner siempre partidario de la vía radical. Entonces fue en gran medida el trabajo de Spooner, ley natural, la defensa de los esclavos fugitivos, el plan para la abolición de la esclavitud, el martirio del heroico John Brown y el sacrificio de William Lloyd Garrison de cárcel en cárcel, lo que inspiraron un enorme sentimiento antiesclavista en América. Pero la guerra de secesión es otra historia, es algo muy expurio, donde el norte, históricamente cómplice de la esclavitud, nada le importa realmente la abolición de la esclavitud, pero tiene un interés mercantilista mezquino en invadir al sur, literalmente, en violar la constitución esclavista y violar la constitución federal y imponerle sus productos industriales más caros que los que compraba el sur en el mercado internacional y comprar su algodón más barato de lo que vendía el sur. O sea, empobrecer al sur, colonizar al sur. Y es lo que hacen. Porque la guerra de secesión se trata de eso. En la guerra de secesión, el sur de esclavistas repugnantes tiene razón en todo a nivel legal, y sin embargo los violan por la fuerza. Y de hecho lo que sobrevino después
fue que los norteños carpetbaggers les llamaban, se quedan con un montón de empresas, expropian a todos los sureños, etcétera, y los negros siguen viviendo en segregación durante 100 años más. Exactamente. O sea, supuestamente abolido y con derecho al voto, pero en sus barrios, con sus colectivos, con sus guetos, con sus colegios, todos separados. 100 años Cosa más. que de hecho apoyó el senador Joe Biden en la década, hasta la década del 70. Cosa que casi nadie sabe. La basura esta que tenemos como presidente de Estados Unidos era un partidario de la segregación racial. Y es historia. Que no sorprende porque está muy anidado dentro de esa sociedad americana que, parafraseando en sentido contrario al título del libro de Murray Rothbard, no fue concebida en libertad. Así es. Y si algo le faltaba a Spooner para cerrar sus conclusiones radicalmente anarquistas, era esto. Obvio. Spooner escribe La Constitución sin autoridad, un texto que yo creo que es la obra cumbre institucional del liberalismo, de 70 páginas, lo puede entender cualquiera. Está en nuestra página para quien quiera leerlo gratis. Y se aventura a refutar el contrato social, a demostrar que la Constitución es cartón pintado, que en realidad el que vota es cómplice y no puede quejarse de lo que suceda con su voto, y lo que hay que hacer es no colaborar con el crimen, y que el Estado es literal una banda criminal de ladrones y asesinos. En ese texto está demostrado praxeológicamente que la Constitución tiene que ser desobedecida siempre y en forma permanente. Y para variar, como no podía ser de otra forma, Spooner, que para mí es el gran hombre del liberalismo. Es fabuloso. O sea, cuando me preguntan ¿y cuál es el mejor y cuál es tu favorito? Spooner. Yo no lo dudo. Es fabuloso. Spooner, que siempre estuvo apegado a la acción y a predicar con el ejemplo, dice, bueno, una de las cosas que permitió este desastre, entre otras cosas de interceptar esclavos fugitivos, largo, etcétera, es el monopolio estatal del correo. Y funda la American Letter Company. Sí. Por lo tanto, el padre fundador de Estados Unidos, Franklin, funda el monopolio de la vigilancia de comunicaciones, y Spooner funda la competencia de mercado en defensa de la privacidad. ¿Qué te parece? Muchos años resistió contra los embates legales e impositivos y las persecuciones. Logró obtener rentabilidad ofreciendo el servicio mucho más barato, mitad de precio. En un empresario brillante, además de un abogado brillante, además de un hombre valiente, además de un filósofo intachable. Y un hombre muy cariñoso. Si uno lee el epitafio de Spooner, todos eran amigos que lo amaban, que lloraban, o sea, compungidos. La esposa que al poco tiempo murió de pena porque se fue, era un hombre extremadamente generoso. Y se adelanta a dos grandes monstruos liberticidas del futuro, porque escribe: los vicios no son delitos. Mucho antes de que se logre prohibir el alcohol, pero cuando comienza la Liga por la Templanza y los movimientos reaccionarios que dicen que a los hombres hay que privarlos de las malas tentaciones, y Spooner argumenta brillantemente que quitar esa libertad implica quitar la responsabilidad, abolir el aprendizaje, que para lo que algunos hombres son vicios, para otros no, y que al fin y al cabo lo único censurable es el daño al prójimo. Exactamente. Y es un texto también formidable, insuperable. Es formidable. En términos lógicos y morales. Y se anticipa lo que sucede después, que el caso, si querés nos podés contar, y después te voy a pedir que nos cuentes de Tucker, Boston, etcétera, cómo en realidad Estados Unidos comienza con la prohibición del opio, etcétera, etcétera, que es la incursión de Estados Unidos en el Pacífico, para llamarlo de alguna manera. Sí, bueno, el tema de las guerras del opio igual son fundamentalmente británicas, pero el caso es que Spooner también se adelanta, y qué brillante hombre. Ya observa cómo el primer feminismo es un movimiento eminentemente estatista, y publica un texto fabuloso, revolucionario, que se llama Contra el sufragio femenino. O sea, yo no estoy a favor de que voten las mujeres. Yo estoy a favor de que las mujeres tengan derecho a la libertad, a la propiedad y a todo lo que tenemos nosotros. Pero el voto no es un derecho, el voto es una estafa. Exactamente. Y es fabulosa la argumentación de Spooner al respecto. Un hombre brillante, bajo el calor de su abrigo intelectual, surge una generación entera de anarquistas muy particulares
que serán quienes impiden la entrada del marxismo a América, por su superioridad ética innegable, los anarquistas de Boston, todos discípulos de Lysander Spooner, empezando por Benjamin Tucker, que tiene una mezcla de ideas liberales spoonerianas y mutualistas, influenciadas por otro personaje, Josiah Warren, del que también amerita que dediquemos unas pocas líneas en lo que queda del programa. Pues ten en cuenta esto, otra vez se entrecruzan los destinos del autoritarismo inglés y de la libertad americana. Robert Owen, el hombre más rico de Inglaterra, el mayor empleador de la historia de su tiempo, que inaugura en Glasgow, Escocia, una fábrica con 3.000 operarios que trabajan desde los 6 hasta los 60 años. Dentro de la fábrica hay guardería y geriátrico. Interesante. Robert Owen es el padre del socialismo moderno. Robert Owen, siendo increíblemente un hombre muy exitoso, orgulloso de haber trabajado desde los 6 años, de origen humilde y de que se hizo rico honestamente. Robert Owen, muy mal influenciado por ideas, digamos, de una interpretación socialista del cristianismo, habla de refundar el milenio laico. Al mismo tiempo empieza a perder progresivamente la cordura. Durante las mañanas habla con una bola de cristal con Platón y Alejandro Magno, para que te des una idea. Me suena conocido eso, ¿eh? Tiene algunos paralelismos con la realidad argentina, te lo aseguro. Del estado mental de Owen, y Owen se propone a crear un experimento comunista con su fortuna, y lo hace en Estados Unidos. De hecho, compra una ciudad que pertenecía a una secta de dissenters, de protestantes también bastante socialistas, que se llama Armonía, la rebautiza Nueva Armonía y procede a reclutar 900 colonos. Y como todo ingeniero social, que eso es lo que era en esencia Owen, y voluntarista en el mal sentido, o sea, del facilismo, de vamos a poder lograr todo con buena voluntad, ni siquiera se pregunta si esos 900 hombres tienen alguna experiencia laboral, oficio, profesión, antecedentes delictivos, si son buenas personas. Al cabo de 3 años, la ciudad de Owen, en la que invirtió millones y la dotó de la mejor tecnología y de la mejor infraestructura posible, está verdaderamente destruida. La gente se odia entre sí. El director de la revista, al que por supuesto mantiene Owen, lo acusa de usurero, maldito especulador, por haber invertido solamente 2/3 de su fortuna en el proyecto comunista y no haber invertido lo que le quedaba. La gente se odia, cunde el desánimo, y un cronista de esta debacle, que va a terminar en la explosión del experimento y en el fin de la fortuna de Robert Owen, socio comercial, mirá lo que son las cosas, del utilitarista Jeremy Bentham. El cronista de la debacle es uno de los colonos, el entusiasta Josiah Warren, que luego de esta experiencia dice: la variedad, la multiplicidad ineludible de los intereses y de los gustos y de las motivaciones humanas no puede otra cosa que hacer caer cualquier experimento de este tipo, que nos va a terminar volviendo a todos, lo dice así Warren, mucho más conservadores ante el fracaso de un experimento de este tipo, socialismo y conservadurismo retroalimentándose. ¿Y qué hace Warren? Warren se va a Brighton, Nueva York, y con muchísimo menos capital del que tuvo Owen, organiza una colonia anarquista de libre mercado. Modern Times Colony, que a diferencia de Nueva Armonía, vivió, progresó en verdadera armonía, prosperó, aunque bueno, eran medio liberales y medio mutualistas, pero claramente la producción era individual, la propiedad privada y el intercambio era libre. Y mirá lo que son las ironías del destino: en lugar de colapsar porque la anarquía es inviable, colapsó porque el ejército se quedó con sus terrenos, y ahora hay, se llama Albany, la localidad del estado de Nueva York, un hospital psiquiátrico militar. País de la libertad.
Paradójico, ¿no? Increíble. Warren y Spooner son las grandes influencias. Warren era más mutualista, muy influenciado por Proudhon, que tiene sus luces y sus sombras, y Spooner era mucho más liberal. Ambos influyen a Benjamin Tucker, y Tucker funda un periódico, el periódico Liberty, cuyo lema es: la libertad es la madre del orden, jamás su hija. Exactamente. Donde publicarán, unidos por la idea y la moral, Lysander Spooner, Herbert Spencer y Gustave de Molinari. ¿Qué te parece? Las cumbres del liberalismo de Estados Unidos, Francia e Inglaterra, sin internet, sabían quiénes eran los verdaderos liberales. Impecable. Esa generación impidió el ingreso del marxismo a los Estados Unidos. Los anarquistas asesinados en las revueltas de Haymarket, que dieron el origen al 1 de mayo, eran anarquistas de Boston. No eran anarquistas comunistas. Exactamente. Eso la gente no lo sabe y está oculto a propósito. Adrede por la educación. Después Tucker, bueno, va a tener una gran decadencia de todo tipo porque le hicieron la vida imposible. La persecución a los anarquistas, Diego, era feroz en Estados Unidos. Un senador pidió precio por las cabezas de todos. Entonces, una joven díscola discípula de Spooner, Voltairine de Cleyre, escribirá La acción directa, donde dice: bueno, señor senador, si usted nos quiere matar, nosotros también podemos matarlo a usted. Comenzó un ejercicio de violencia defensiva muy diferente al de la violencia de los insurreccionalistas y los anarquistas de izquierda, que mataban civiles inocentes o comerciantes, y los anarquistas de Boston lo poco que hicieron fue atentar contra políticos en legítima defensa. Y bueno, la represión feroz a la larga terminó con el anarquismo de Boston. Tucker, exiliado en Europa, siempre fue utilitarista, a diferencia de Spooner. Fue una gran disputa con Spooner. Termina, bueno, nihilista, ya nietzscheano, diciendo nada importa, nada tiene más valor que nada. Pero bueno, es el fin de Tucker. Su legado con Liberty es intachable. Y bueno, el liberalismo de Estados Unidos se duerme, se muere lentamente mientras crece el imperio norteamericano. 1898, la guerra contra Cuba, la anexión de Filipinas. Albert Nock describe esto muy bien en Nuestro enemigo el Estado. Todo sí, este proceso. Hay unos ilus dentro para lo que era Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, sí. pero hay unos escritores, son fundamentalmente literatos y periodistas norteamericanos, que tienen algunos elementos conservadores, Nock es morales, conservador desde el punto de vista morales. moral, no tengan la menor duda, y es periodista. Después tenés a Mencken, que era un hombre muy popular y muy leído, muy influenciado por Spooner, y tenés a alguien muy importante, que no hablamos, que es Mark Twain. Mark Twain, que yo, el primer libro que leí cuando tenía 6 años por mi cuenta, la novela Tom Sawyer. Bueno, Mark Twain había empezado siendo nacionalista y había terminado siendo un férreo liberal antiimperialista. Y toda esa generación, Mencken, Jay Nock, Mark Twain, más tarde Frank Jodorov, bueno, inspiran en gran medida lo que se llamó la All Right, que era una derecha que trataba de mantenerse fiel a la tradición antiimperialista, librecambista, y bueno, con bastante sin más éxito. Tolerancia, sin ningún éxito. Sin ningún éxito. Absolutamente. De hecho, había un grupo que se llamaba los Bourbon Democrats. El Partido Demócrata era el que albergaba a los liberales. Por eso ocurrió el tema tan extraño que en Estados Unidos la palabra liberal termina asociada a la izquierda. Exacto. Porque la absorbió el Partido Demócrata. Pues Sí. después a ellos los eliminan brutalmente. Bueno, brutalmente, los eliminan por medios políticos y termina ganando el socialismo, que además se queda con liberal. La palabra liberal, que en inglés pasa a definir a progresista o socialista porque está vinculada al Partido Demócrata. De hecho, un presidente que se puede considerar de la All Right, que es Calvin Coolidge, y su fracaso es tal que, bueno, ¿quién lo sucede? Franklin Delano Roosevelt, que Exacto. es lo peor. Lo peor. Lo peor que le ocurrió. Un dictador, de hecho. Sí. Un dictador que suprimió derechos, que suprimió la Constitución, que logró gobernar 14 años, si no me equivoco, consecutivos, con la excusa de la guerra, que entró a Estados Unidos que puso los campos de concentración para ciudadanos estadounidenses de origen japonés, lo mismo que hacían los nazis, lo hizo él en California, y tantos crímenes más que muy bien relata Anthony Sutton. Luego de todo esto, será un joven Murray Rothbard el encargado de revivir la llama de la libertad en los Estados Unidos, y bueno,
lo hablaremos. Vamos a ver en el próximo programa si podemos hablar de Murray Rothbard y este devenir que tuvo, ¿no? Absolutamente. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros en Economía al Cuadrado. Los espero la próxima semana con más historia de las ideas, de la libertad y sobre todo del liberalismo con Nicolás Moraz. Muchas gracias por haber estado ahí. Qué placer, Diego. Muchas gracias. Un placer. Escuchame. I'm a